Leyenda al callejón del fallecido en Oaxaca. Esta historia ocurrió durante la época colonial en la calle que ahora se llama 2 de Abril, la cual conduce al centro de Oaxaca. En aquellos años existían los llamados serenos, hombres que salían por las noches con un farol de petróleo para iluminarse ante la ausencia del alumbrado público y con la noble tarea de patrullar las calles. El sereno iba armado y también llevaba un silbato. Cuando existía alguna eventualidad, informaba de qué se trataba, por ejemplo, si estaba por llover o si había algún problema en la comunidad. De lo contrario, solo gritaba: «Son las 12 de la noche y todo sereno». La gente al escucharlo podía dormir con tranquilidad, pues sabían que había un hombre recorriendo sus calles, vigilando su seguridad. Una noche, alrededor de las 12, se escuchó el desgarrador grito de un hombre en el callejón 2 de Abril. Mucha gente lo escuchó, pero no todos se atrevieron a asomarse por la ventana para ver quién era el que solicitaba auxilio. Además, por la oscuridad de la noche, no era posible ver bien de quién se trataba. A los pocos minutos vieron pasar a paso firme y deprisa al sereno, el cual se dirigía a la iglesia del Marquesado. Cuando llegó a la iglesia, tocó en la puerta con insistencia hasta que salió el sacerdote. «¿Qué sucede, hijo?», le preguntó el cura, a lo cual el sereno le contestó que en el callejón 2 de Abril habían atacado a un pobre hombre y que necesitaba recibir los santos óleos porque muy difícilmente podría sobrevivir. El cura, al escuchar esto, no dudó en brindarle el servicio religioso al moribundo, así que tomó sus cosas y un quinqué con el cual alumbrarse. Acompañó al sereno hasta donde le indicó. El sacerdote vio que en el suelo estaba tirado un pobre hombre quejándose de dolor. Tenía una herida grande en el pecho provocada por un cuchillo. El sacerdote puso en el piso adoquinado su lámpara y escuchó su confesión. El hombre que tenía la herida mortal terminó su confesión. El cura le dio la absolución de sus pecados y untó los santos óleos. A los pocos minutos falleció. El cura terminó su labor piadosa y miró a su alrededor. Se encontraba solo en la calle, pues el sereno había desaparecido. El hombre de Dios sintió curiosidad por ver a quién había confesado y se llevó una espeluznante sorpresa. El hombre que yacía en el piso sin vida era el sereno, el hombre que fue a tocarle desesperado a su iglesia. El sacerdote, al ver esto, por poco se desmaya. Hizo un gran esfuerzo por tomar sus cosas y regresar a su hogar. Al día siguiente, el sacerdote cayó enfermo y duró varios días en cama. Cuando se repuso de este hecho insólito, el sacerdote perdió la audición del oído derecho, con el cual escuchó la confesión del moribundo. La confesión de un fantasma. La leyenda mexicana que les vamos a relatar tiene su origen en el templo sagrado más conocido de México, la Basílica de Guadalupe. Cuenta la historia que hace mucho tiempo atrás, uno de los muchos feligreses que acudían diariamente al templo para confesarse, entró por la puerta principal y le pidió a un sacerdote que si le podría hacer la confesión, ya que tenía muchos pecados y secretos que decir, a lo que el sacerdote aceptó. Él parecía una persona normal. Llevaba un atuendo algo elegante para la ocasión, y para el sacerdote no vio nada fuera de lo normal, ya que era muy común que la gente acudiera al recinto para hacer penitencia y pedir perdón a Dios por sus pecados. Después de caminar por un pasillo largo, llegaron al lugar de la confesión. El sacerdote se puso en posición, abrió la pequeña ventanilla y el hombre rápidamente se acercó y comenzó a decir todos sus pecados. Todo iba muy bien, hasta que de repente el sacerdote salió de ese lugar y se dirigió hacia la puerta principal para salir de la Basílica de Guadalupe. Los feligreses que se encontraban afuera notaron algo extraño en la actitud del sacerdote, y uno de ellos, que anteriormente había visto a los dos entrar al templo para hacer la confesión, le preguntó: «¿Le sucede algo? ¿Dónde está el hombre que entró con usted?». A lo que el sacerdote se negaba a responder,
hasta que llegó un momento de pánico y accedió a revelar todo lo sucedido. Él dijo que el hombre que le había solicitado la confesión era un fallecido que había venido desde el más allá para revelar todos sus pecados, y que después de una larga conversación, él comenzó a sentirse mal. Dejó de escuchar con su oído derecho, y es cuando salió rápidamente del lugar de confesión. Esa extraña experiencia cambió por completo su vida, y desde ese día cargó en su conciencia el misterioso secreto de aquel fallecido que posiblemente nunca sea descubierto. Leyenda de la confesión de doña Ana María Javiera. Los sacerdotes son hombres generosos, siempre entregados a Dios. Su labor es la de ayudar al prójimo para que se rediman, dejen la vida de pecado y vayan por el buen camino. La única forma para que un pecador pueda estar en gracia de nueva cuenta con su Creador es por medio de la confesión. El padre Felipe era un hombre que confesaba a todo aquel que se lo pedía, sin importar que estuvieran o no en la iglesia. Era de noche, pasaban de las 12. El sacerdote estaba a punto de dormir, cuando en ese momento escuchó que alguien tocó a su puerta. El cura se levantó de la cama y preguntó quién era y qué quería. Escuchó: «Soy Ana Javiera Lozano y necesito confesarme». El sacerdote, más que molestarse por la hora, se sorprendió al escuchar esto. ¿Qué pecado mortal habrá cometido esta mujer para que necesite urgentemente la confesión? Fue lo que se preguntó en ese momento. El sacerdote Felipe abrió la puerta y vio que a unos pasos de él estaba una mujer vestida de negro. Lucía en verdad afligida, y sin decir más, el cura le pidió que le dijera sus pecados. Una vez terminada la confesión, ella le agradeció de haberla liberado del pecado y se retiró. El cura sintió algo extraño, y algo en su interior provocó que deseara seguirla. La mujer caminaba a paso lento, y por increíble que pareciera, ella se dirigía al cementerio. Detrás de ella, tratando de no hacer ruido, iba el sacerdote, que gracias a la luz de la luna llena, pudo observar cómo esta mujer se detuvo ante una fosa con una cruz, y ahí desapareció. Al día siguiente el padre volvió, y asombrado encontró un sepulcro en cuya cruz leyó: Ana Javiera Lozano. ¿Cuál sería el pecado o las faltas que esta mujer cometió, que no podía descansar en paz? Este secreto de confesión, el sacerdote Felipe se lo llevó a la tumba. Necesito un sacerdote, escrito por Pilar Obón. El rostro del abuelo Simón, muerto hacía 4 años, miraba inexpresivo la terrible escena que se desarrollaba frente a él. Atrapado para siempre en ese retrato al óleo, el abuelo parecía no escuchar los sonidos ahogados que provenían del lecho donde su único nieto, Amílcar, se debatía en una agonía que lo tenía a las puertas de la muerte. Perpetua, la esposa del enfermo, solo podía refrescar su frente febril con compresas empapadas en agua fría. En una esquina de la habitación, Alberto, el primogénito, sabía en su interior que todo esfuerzo por salvar a su padre sería inútil. Afuera, una lluvia pertinaz golpeaba con insistencia los cristales con un ritmo que arreciaba por momentos. ¿Se va a morir? Mariana, la hermana pequeña de Alberto, se arrodilló junto a éste mirándolo con sus enormes ojos negros, ojos de revolución, como los había calificado la ahora difunto abuelo Simón. Alberto asintió, abrazó a la niña y se unieron en una plegaria silenciosa que no sería escuchada. Los labios resecos del enfermo se abrieron y un murmullo escapó de ellos. Perpetua se inclinó hacia su marido para tratar de escuchar sus palabras. Necesito un sacerdote, susurró Amílcar, y la voz le salió en una especie de graznido. Perpetua asintió. Tranquilo, ya viene el señor cura, mintió para no agitar al enfermo. Después la mujer miró a sus hijos. Todo el dolor que sentía se reflejó en sus ojos, que brillaron a la luz de las velas. Alberto captó la desesperación de esa mirada. Sabía, como su madre, que era imposible ir a buscar a un cura que viniera a darle la última bendición al moribundo. 2 días hacía que llovía,
y los caminos de brecha se habían convertido en lodazales. La noche oscura y fría era surcada de cuando en cuando por feroces relámpagos que parecían pálidas heridas en las nubes. El cura de la parroquia era muy anciano y estaba enfermo. No podían pedirle que acudiera al lecho de muerte de Amílcar, y su sustituto no había llegado todavía a la ranchería. Tal y como estaban las cosas, Amílcar moriría sin la bendición de un sacerdote, y la mujer que en ese momento le brindaba sus cuidados, tal y como le había brindado un amor a toda prueba durante años, pensaba en lo injusto que era que su marido, que nunca le había hecho mal a nadie, que había trabajado como un burro como leñador toda su vida por unos cuantos pesos, y que ahora yacía en una cama con el cuerpo roto por una mala caída en el desfiladero del diablo, fuera a irse derechito al infierno a ser torturado por llamas perpetuas, como su nombre. Ningún cura va a venir, susurró Mariana, haciéndose eco de la preocupación de su hermano y de su madre. Nadie le ha avisado y además el padre Pancho está casi tan malo como papá. Alberto le apretó la mano, haciéndole señas de que se callara. En ese momento, 3 golpes secos se escucharon en la puerta de madera carcomida, imponiéndose por encima del golpeteo de la lluvia. Perpetua y Alberto se miraron. ¿Quién podría ser a esta maldita hora? El muchacho se levantó y fue a abrir. Un relámpago repentino iluminó la figura de un hombre que traía una larga capa y un viejo sombrero. Portaba un pequeño maletín y estaba empapado hasta los huesos. ¿Aquí es la casa de Amílcar López?, preguntó el recién llegado. Sí, respondió Alberto. Soy el padre Efrén, de San Cristóbal. Me han dicho que aquí urge la presencia de un sacerdote porque hay un moribundo. El enfermo se agitó entre las raídas sábanas. El fin estaba cerca. Sin tiempo para indagar, Alberto franqueó el paso al sacerdote, y Perpetua se apresuró a quitarle la capa y a darle un paño para que se secara. El padre Efrén se acercó a la cama del enfermo y tomó con su mano la de Amílcar, que temblaba. Tranquilo, hijo, le dijo con una voz suave y cargada de compasión. Pronto estarás sentada a la derecha del Señor, y tus sufrimientos habrán terminado. El moribundo se calmó mientras el sacerdote le untaba los santos óleos en la frente, la boca, las manos y los pies, murmurando la oración de los difuntos. Cuando terminó, Amílcar abrió los ojos y los fijó en su familia, y lo observaba desde el rincón. Alargó con esfuerzo una mano hacia ellos y la vida se escapó de su cuerpo. El Señor se lo ha llevado, anunció el padre Efrén, cerrando suavemente con su mano derecha los ojos vacíos del difunto. Después su esposa y sus hijos lo cubrieron con una manta y se prepararon para velarlo hasta el día siguiente. Padre, dijo Alberto, cuando ya el ministro de Dios se preparaba para irse, dígame por favor, ¿cómo supo que necesitábamos un sacerdote? El padre Efrén señaló hacia el retrato del abuelo Simón. Fue él, contestó, el anciano del retrato. Entró ayer a mi parroquia y me dijo que en esta ranchería necesitaban urgentemente la presencia de un cura para darle los santos óleos a su hijo. Fin. ¿Quién iba a decirle al presbítero don Agustín del Moral la historia que iba a vivir ese día? Terminaba de leer el grueso libro de teología que se encontraba estudiando cuando ya cansado lo cerró, pues además tenía compromiso de asistir a la casa del señor canónigo de catedral, quien le había invitado a cenar. Antes de acudir a su compromiso debía visitar a sus enfermos. Habitualmente iba a darle su bendición. Se puso su capa y salió a la calle dirigiéndose a una vecindad cercana con palabras de consuelo a una pobre viuda y le regaló algunas monedas para su sustento. De ahí pasó al hospital a visitar a los leprosos, quienes no tomaban su medicina a menos que el padre don Agustín se las diera. Terminada esta labor se dirigió de nuevo a la calle que ya se encontraba oscura, para encaminarse a casa del canónigo, cuando de repente se le acercaron 2 hombres fuertes, de no muy buena apariencia, quien con voz aguardientosa le dijeron: «Venimos por usted, padre, pues hay una moribunda que se encuentra en las últimas y nos pide que lo llevemos, precisamente a usted, para que le dé confesión de sus pecados». El padre, sin temor, pues tenía un alma que derramaba bondad, les contestó:
Vamos, hijos, vamos a donde ustedes me digan, pues sé que la cosa urge. Los hombres lo encaminaron a la vuelta de la calle, donde ya lo esperaba un coche. Abrieron la portezuela y subieron al padre adentro del mismo, ordenándole al cochero que tomara rumbo a donde tenía que ir. Partieron lo más rápido posible. El auto saltaba, se movía de un lado a otro por la rapidez con que el hábil cochero lo conducía. Pasaban calles y calles hasta que por fin llegaron a un callejón oscuro. Se detuvo el carruaje, y bajaron los hombres junto con el padre Agustín, y ya caminando se dirigieron a una pobre casa. Tocaron la puerta, y abrió una viejecita de un aspecto repugnante, recargada sobre un palo a manera de bastón. La casa en su interior no tenía muebles, y daba un aspecto de suciedad. En un jarro que se encontraba en el suelo, se había colocado una vela que con luz tenue lograba alumbrar un poco la habitación, mientras que la viejecita no dejaba de sollozar, y con voz estremecedora por el llanto le dijo al sacerdote: «En la otra habitación está la mujer que lo espera, padre. Entre y haga lo que tiene que hacer». La repugnante vieja guió al sacerdote con mano temblorosa hacia el cuarto, y lo puso junto a un montón de harapos, que tenían un olor nauseabundo, y de ahí salía un débil quejido, que al mismo tiempo se sentía angustioso. El padre procedió de inmediato a arrodillarse para impartir el sacramento a la moribunda, y la asquerosa vieja salió de la habitación para dejarlos solos. Cosas horribles seguramente le decía la mujer agonizante al presbítero don Agustín, jadeando, sudando y haciendo un gran esfuerzo por confesar todas sus culpas. Mientras tanto, el buen sacerdote la escuchaba atento y lleno de misericordia ante aquella mujer que pronto iba a emprender el viaje hacia el otro mundo. Cuando terminó de confesar sus culpas la agonizante, el padre Agustín procedió a darle la absolución de sus pecados, para que cuando emprendiera el viaje eterno lo hiciera sin culpa alguna. Sin embargo, ella no cesaba de llorar, y el buen clérigo le dirigió palabras cariñosas para consolarla. Le besó la frente y ambos se pusieron a rezar, para encomendarle al Señor su alma, que en breve partiría de este mundo. El llanto de la mujer fue perdiendo fuerza, hasta que se oía como un débil quejido, y el buen sacerdote sufría un dolor enorme en el corazón ante tal escena, hasta que por fin la mujer soltó un grito desgarrador, y el sacerdote, al alumbrarse con la vela, vio que la dama acababa de morir. Pudo cerciorarse del rostro fino, delicado como el marfil, del que todavía rodaban algunas lágrimas por sus mejillas, para perderse en su enorme cabellera rubia, la que se recargaba sobre los trapos pestilentes en los cuales yacía. Corrió presuroso don Agustín hacia el otro cuarto en busca de la vieja, pero la habitación estaba sola. Gritó a viva voz a la anciana, pero nadie le respondía. Tampoco se hallaba ahí los hombres que la habían conducido. Asombrado salió a la calle en busca del carruaje, pero éste tampoco estaba. Todo desconcertado volvió hacia la casa. Penetró en ella, pero la puerta se empezó a cerrar poco a poco, y gritaba, pero nadie le respondía. Salió de nueva cuenta hacia la calle y se dirigió con paso lento hacia la casa del canónigo que lo esperaba. Tocó la puerta y salieron sus amigos, y todavía le preguntaron: «¿Qué horas son estas de llegar, padre? Pues ¿dónde andaba? Ya casi nos vamos, de lo que se perdió por llegar hasta esta hora». El padre no respondía a las preguntas que le hacía. Estaba conmovido y no daba credibilidad a lo que le había sucedido. Los amigos, al ver que el pobre estaba pálido y tembloroso, además sudando copiosamente, le interrogaron: «A lo mejor llegó usted tarde para no perder con nosotros en los naipes. Tómese una copa de este licor de anís». Pero él seguía pensativo, mientras buscaba en los bolsillos su pañuelo y su rosario, respondiéndose a sí mismo: «Qué memoria la mía. Pero si no perdí ni mi pañuelo ni mi rosario. Lo que pasa es que lo olvidé en la casa de la mujer que acabo de confesar». El señor canónigo, ya preocupado por el estado del buen amigo, le respondió: «No se preocupe, padre, dígame dónde estuvo y voy a enviar a mis criados que vayan por su rosario y su pañuelo».
mientras nosotros nos echamos una manita en los naipes. Así ocurrió, y mientras los sirvientes se dirigieron a la casa donde había estado el sacerdote, estos se pusieron a jugar a las cartas. Pero el padre Agustín no volvía en sí. Seguía ensimismado y no daba una en las cartas. Regresaron los sirvientes que habían ido en busca del pañuelo y el rosario, pero a la pregunta que les hizo el padre Agustín, le respondieron que sí habían dado con la casa, y estuvieron llamando a la puerta un buen rato, pero nadie le respondía, por lo que decidieron regresar. El padre del Moral insistió en que quizá habían ido a otra casa, por lo que les volvió a repetir santo y seña del domicilio a dónde encaminarse. Los criados volvieron a partir, regresando a rato con la misma noticia, que sí habían dado con la casa, pero que ésta se encontraba cerrada, que estuvieron tocando a la puerta, pero nadie les respondía. El señor canónigo y los demás amigos que se encontraban en la tertulia empezaron a burlarse del padre, pero él les aseguraba que acababa de hacer una confesión en esa casa y que no estaba loco, y para probarlo, invitaba a todos los presentes al día siguiente, temprano por la mañana, a que acudieran a ese sitio, donde él había estado confesando a una mujer, que le había relatado cosas horribles, pero que obviamente por secreto de confesión no podía contárselas. Como lo acordaron, al día siguiente muy de mañana, se reunieron todos los hombres en el callejón formado por casas miserables, abandonado y sucio. La hierba crecía por doquier, y en una de las esquinas se encontraba la imagen de una virgen labrada en cantera, pero de color verde por efecto de la humedad, y misma que el padre reconoció inmediatamente. Dirigiendo su mirada hacia el fondo, dijo estas palabras: «Ahí está, ese es el sitio». Se detuvieron todos ante una casa chica, en la que se miraba a simple vista el estrago de los años, pues ya tenía grietas enormes. Tocaron y tocaron insistentemente, pero nadie salió. Tocaron con más fuerza, casi derrumbando las tablas de la puerta, pero como en las ocasiones anteriores, nadie respondía, hasta que a rato y atraído por el escándalo, se acercó un viejecito que era el vecino de la casa en ruinas y les dijo: «Oigan, señores, ¿a quién buscan ahí tan insistentemente? No se esfuercen, esa casa hace muchos años que se encuentra abandonada. Era yo muy pequeño cuando llegué a vivir a este callejón y la casa ya se encontraba abandonada. Vaya que ha pasado tiempo, señores». El padre Agustín insistió: «Anoche estuve aquí y vine a confesar a una moribunda». «Imposible», respondió el anciano. «Ya les dije que esta casa hace años que se encuentra deshabitada. Vea el ojo de la cerradura. Está tapado por la cantidad de telarañas secas que tiene en su interior, lo que prueba que hace muchísimos años que nadie abre esas puertas». El buen sacerdote angustiado le dijo al anciano: «Yo anoche estuve aquí y lo probaré. Que tiren la puerta si es preciso, pues he de encontrar aquí mi pañuelo y mi rosario que dejé olvidado cuando vine a confesar a la mujer moribunda». «Mi esposa, que Dios nuestro Señor tenga en su gloria», le contestó el anciano, «salió una noche y se asomó por la ventana porque se oían unos gritos desesperados. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que esta casa ardía en llamas? Y estaba una mujer que corría por la azotea desesperada, arrastrando un largo vestido de terciopelo. A pesar de esto, al día siguiente ya de mañana, nos volvimos a asomar, pero curiosamente nada había pasado y todo se encontraba como de costumbre». Se mandó traer a un herrero, el que por fin, después de mucho esfuerzo, logró abrir la oxidada cerradura. Abrieron la habitación y en ella se percibía un olor a humedad añeja. Los muros se encontraban empapados de agua, que se había quedado encerrada por muchos años en este sitio. El suelo estaba lodoso, y por un arco que se miraba en uno de los rincones, se pasaba la habitación contigua, la que sí tenía luz, pues el sol filtraba algunos rayos en el lugar donde se habían desprendido algunas vigas. Entraron en la derruida habitación, y cuál sería la sorpresa de todos, a tiempo que emitían un grito de asombro.
se quedaron sorprendidos cuando vieron en el suelo el pañuelo blanco y el rosario del padre Agustín. ¡Mi pañuelo! ¡Mi rosario! ¡Mírenlos! ¿Ya vieron que no decía mentiras? No acostumbro a mentir. ¡Nunca! Si yo les dije que anoche estuve aquí confesando a una moribunda, es porque así fue. ¿Qué más prueba quieren? Mi pañuelo y mi rosario están aquí, y ustedes decían que me había equivocado de casa. En un rincón del cuarto se hallaban en el piso unos hilachos negros, y en la tierra removida se asomaba un fragmento de terciopelo, con algunos hilillos de plata, ya oxidada por los años. Este es el traje que llevaba puesto la hermosa señora, la que me confesó cosas espeluznantes. Este es, dijo con un hilillo de voz el padre Agustín del Moral. Los ahí presentes escarbaron un poco la tierra y encontraron un esqueleto amarillo ya por los años, envuelto en pedazos de terciopelo bordado. El cráneo aún conservaba una diadema de brillantes, que al recibir la luz del sol, emitió como chispas de alegría. ¿A quién confesé anoche, señor? Ay, no quiero ni pensarlo. Pero confesé a una muerta. Sí, confesé a una muerta, que vino de ultratumba con permiso del Señor, para purificar sus espantosos pecados. Aquellas cosas que oí me dejaron horrorizado. Todos los presentes temblaban mudos de asombro, sus rostros desencajados, pálidos ante tal sorpresa. El padre Agustín empezó de repente a reírse a carcajadas mientras que arrojaba espuma por la boca. Se había vuelto loco. ¡Confesé una muerta! ¡Confesé una muerta! Y en tanto esto sucedía, una puerta del interior de la casa empezó a abrirse y a cerrarse.